Bienvenidos, queridos telespectadores, una semana más a Prólogo, a este programa de Gran Canaria Televisión que, como ustedes saben, pues se dedica a las novedades que van saliendo editoriales en lengua española, tanto en España como en Hispanoamérica. En general, pues un programa de cultura y literatura, ¿no? Hoy vamos a tener con nosotros a un poeta, escritor, poeta, se dedica también a la narrativa y ahora al ensayo, que vamos a tener con nosotros pues a Pedro Menchen, o Menchen en este caso, que nos va a hablar desde Alicante y nos va a presentar y nos va a venir a hablar de Ortega y Gasset y Antonio Machado, Ortega y Gasset y Antonio Machado, El dilema de las dos Españas, el libro que tengo en estos momentos en mis manos, que es un ensayo yo creo que interesantísimo sobre la vida de estos dos grandes personajes de la cultura española, de las letras y del pensamiento filosófico en España, ¿no? En la primera mitad del siglo XX e incluso pues también es parte de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De los dos de los grandes de nuestras letras y nuestra filosofía. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a conectar ya con don Pedro Menchen, que nos espera en Alicante, porque él es alicantino. Don Pedro, bienvenido a Prólogo. Hola David, buenas tardes. Pues te hablo desde Benidorm, en realidad. Ah, vale, Y vale. no soy alicantino porque yo nací en La Mancha, en Argamasilla de Alba, Ciudad Real, pero me vine aquí hace ya más de 40 años. Ya prácticamente soy alicantino. O sea, que estás ahí en Benidorm, que es uno de esos sitios donde los ingleses se dedican a saltar de los balcones. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, aquí en Canarias también Sí, lo han sí. hecho, ¿eh? Alguno que otro ha saltado por ahí también. Pedro, cuéntanos cuál es digamos, tu trayectoria como escritor, porque también he visto que aparte del ensayo, pues has cultivado la poesía, la narrativa, en fin, un todoterreno, ¿no? Bueno, yo empecé escribiendo narrativa y de hecho Sí. he escrito cinco novelas y dos libros de relatos. Eh, lo que pasa es que después empecé a evolucionar hacia la no ficción y finalmente hacia el ensayo, que parece ser que he encontrado mi vocación última en el ensayo. Pero ya te digo, empecé con narrativa, novelas, relatos y después pues libros de no ficción, viajes, diarios, memorias. Escribí mi autobiografía también, la primera Sí, parte, porque la segunda parte la tengo prevista me- para más adelante. Y ahora estos dos últimos libros, que son ensayos, sí. yo creo que es el género en el que me siento más cómodo y he encontrado mi verdadera vocación. Voy a seguir en él a partir de ahora. Sí, de hecho ya tienes preparado, este sería el que tengo en las manos, el de Ortega y Gasset y Antonio Machado, El dilema de las dos Españas, sería, vamos a decir, como una primera parte de un segundo ensayo, también sobre la figura de Ortega y Gasset, pero en concreto sobre la rebelión de las masas, ¿no? Sería un poco... Exactamente, sí, así es. De hecho, yo empecé a escribir un libro que al final se alargó tanto que se convirtió en dos. Ah, vale, Y vale. entonces es lo que ha ocurrido, que un libro se alargó tanto uno de los capítulos que lo acabé convirtiendo en la tercera parte de ese libro y esa tercera parte siguió creciendo, creciendo hasta que se convirtió en este libro sobre Machado y Ortega y Gasset. Porque el primero era Convivir con el enemigo, sobre Ortega y Gasset, sobre la rebelión de las masas. Y así es como ha derivado un libro en dos. Y bueno, pues ya Claro. creo que el ciclo está completado, más o Sí, menos. Luego podré tratar otros temas en mis siguientes ensayos, pero de momento creo que ya ambos libros se complementan, y se Pedro, ayudan uno al otro. ¿qué te producía, por ejemplo, qué diferencias notas entre escribir poesía, cuando escribías poesía, escribir narrativa y ahora ensayo? Supongo que, digamos, la sensibilidad, tu propia sensibilidad es distinta, tu forma de plantearte el tema también es distinto, ¿no? Lo que quieres expresar. Sí, bueno, yo empecé escribiendo poesía, como casi todos los adolescentes que Sí, tienen sí, sí. vocación por la literatura.
pero no publiqué mis poemas porque luego me di cuenta de que no era poeta. Yo no... Salvé 15 poemas de 100 que llegué a escribir y los llegué a publicar, sí, en 2015. 15 Ajá. poemas solamente. Y por motivos sentimentales, más que por motivos líricos. Pero después comprendí que lo mío era la narrativa, la ficción. Entonces escribí 5 novelas que son largas, bueno, excepto una que es corta, y a cada una de las cuales le dediqué varios años, o sea que ha sido muchos años de trabajo. Mi primer libro de relatos le dediqué 10 años de trabajo. Vaya. Y lo publiqué a los 35 años. Quiero decir que aunque yo mi vocación era ya desde niño, yo sabía que iba a ser escritor, que era mi vocación Sí, sí. o mi vida, yo sabía que la literatura iba a ser mi vida, pues me lo tomé muy en serio y entonces yo no daba por bueno nada. Y reescribía y corregía y trabajaba mucho los textos y el primer libro de relatos, y tiene 130 y pocas páginas, me costó 10 años hacerlo. Y después los siguientes libros también, 4 o 5 años cada uno. Por eso tengo ya 20 libros publicados, pero claro, sin prisas. Les he dedicado un montón O de sea que tiempo. es una obra, Pedro, absolutamente fecunda y prolífera, porque vamos, 20 libros publicados ya es una cifra considerable, ¿eh? O sea, un escritor Bueno, tengo 70 ya. Bueno, muy bien llevados, por cierto, ¿eh? Gracias, los he cumplido ahora en mayo. Así que ya te digo, sí, bueno, lo que me preguntabas por la diferencia entre escribir narrativa o ensayo, pues para mí prácticamente es lo mismo. Quiero decir que me gusta ser riguroso y me Sí. gusta ser muy exacto en las ideas que quiero transmitir, pues es lo mismo si es ensayo que si es ficción. Tengo que creérmela yo mismo primero. Claro, Y el claro. ensayo tiene que estar pues perfectamente contrastado todo lo que se dice ahí, porque no puedes jugar con la imaginación, ahí tienes que ceñirte a los hechos reales. Eso es un trabajo de investigación. Sí, 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 no, Pero además doy bueno, fe. yo he llevado bien estos distintos géneros y al final yo creo que lo que también hubiera querido ser filósofo si me hubiera dedicado a ello, ¿no? Era una vocación también frustrada, porque yo escribí un diario, antes de publicar ningún libro y escribir ningún libro, escribí un diario que se tituló Diario de un escritor frustrado, que lo publiqué en 2016. Y entonces también estuve a punto de titularlo Diario de un filósofo frustrado. Me hubiera gustado dedicarme al pensamiento, a la filosofía. Al final me dediqué a la narrativa y bueno, pero yo creo que el ensayo es definitivo ya en mí y no voy a volver a la Ya ficción. no En todo vuelves, ¿no? caso, a la no ficción. Sí, Y libros de Pedro, no ficción que son como novelas. sí, 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 sí. Pedro, entonces ya decides, ¿no? Porque te gusta la filosofía y entonces eliges a estos dos personajes, bueno, uno filósofo y otro poeta, aunque viene verdad que Machado, dentro de su propia poesía, tiene un pozo filosófico considerable, ¿no? La poesía de Machado es muy existencial, tiene un pozo de filosofía interesante, ¿no? ¿Por qué eliges estos dos personajes en concreto? ¿Qué te atrae de las figuras de Machado y de Ortega, ¿no? Ajá. Bueno, yo los había leído ya siendo adolescente, a Machado y a Ortega. Muy joven los leí y los releí. Entonces me interesaban mucho. Machado tiene mucho que decir a nivel filosófico también. Sí, En sí, su sí. libro Juan de Mairena, pues ahí desarrolla unas ideas muy interesantes. O sea, él Exacto. sí tenía un pensamiento muy interesante. No era propiamente un filósofo, pero bueno, aporta ideas muy interesantes. Y bueno, esto surgió porque yo en ese diario de un escritor frustrado del que te hablaba antes, escrito entre 1979 y 1980, yo acababa de leer La rebelión de las masas entonces y escribí unos comentarios muy negativos sobre ese libro en ese diario. Entonces, al publicarlo en 2016, me sorprendió esa opinión tan negativa que yo tenía de Machado y volví a leer La rebelión de las masas por segunda vez. Y lo que yo decía en aquel diario lo confirmé. Y es más, casi tenía opiniones peores aún. Intenté explicarlas en una nota, en un apéndice de ese diario que publiqué en 2016, Sí.
y empecé a escribir una nota para añadirla. Pero cuando me di cuenta llevaba 30 páginas y estaba empezando en el principio de mi argumentación. Por lo tanto, comprendí que había empezado un libro sobre Ortega. Y ya no Claro, incluí claro. esa nota en el apéndice del diario, sino que me dediqué a desarrollar mi argumentación sobre la rebelión de las masas y a estudiarlo. Volví a releer la rebelión de las masas otras 2 o 3 veces más. En total he leído 5 veces ese libro. O sea que lo conozco bastante bien. Y a Machado lo releí también. Y bueno, Machado lo enlacé con Ortega porque estudiando a Ortega, Ariel del Val hacía un comentario sobre Machado relacionado con Ortega. Y eso me provocó curiosidad. Empecé a indagar y descubrí que había mucho material entre ambos. Y fue así como surgió el otro libro, que era un capítulo al principio de 8 páginas, se Ajá. convirtió después en la tercera parte y finalmente en un libro. O sea que al publicar un libro, un diario, surgió el libro de Ortega. Y del libro de Ortega surgió el libro de Machado Ortega. Entonces es un ciclo completo. Es Creo un que ambos ciclo, libros se sí, sí. necesitan. Sí, sí, curioso, Pedro. Y además, bueno, ya metiéndonos un poco en el libro, ¿no? En la arena del libro, ¿no? ¿Cómo se conocen? Porque ya empezamos a hablar un poco de la relación entre ellos dos, que es el leitmotiv fundamental de todo el libro, ¿no? Del ensayo, en este caso, para ser más concretos, ¿no? ¿Cómo se conocen Ortega y Machado? ¿Qué trato tienen? Bueno, pues desde luego en persona no se conocían siendo adolescentes o siendo niños porque eran clases sociales distintas Claro, claro. y vivían en ambientes distintos. Debieron conocer sus nombres primero, los vieron en la prensa o en las revistas literarias, ahí debieron verse el uno al otro. Pero el encuentro entre ambos, el encuentro virtual, lo provocó Unamuno, porque Unamuno mantenía correspondencia con uno y con Y otro. con otro. Y en un artículo que publicó en mayo de 1904, titulado Almas de jóvenes, respondía las cartas de los dos en ese artículo. Y entonces, claro, inevitablemente Ortega y Machado se encontraron virtualmente. Y es ahí como ellos se debieron conocer, aunque todavía no se habían visto físicamente, me parece a mí. Eso debió ocurrir después. Sí. Pero fue Machado el que los puso en contacto. A partir de ahí ya ellos pues debieron verse en algún sitio, saludarse, y ya Machado empezó a mandarle sus libros a Ortega, porque el otro ya, como escribía en la prensa y en los Claro. lunes del Imparcial y todo esto, pues Sí, Machado sí. estaba interesado en que escribiera sobre él. Entonces él, todos los libros que publicaba se los mandaba dedicados. El primero que le mandó Machado no lo reseñó, reseñó el tercero, porque el primero no lo conoció, el segundo lo recibió pero no escribió sobre él. Y el tercero, que fue Soledades, bueno, la segunda edición, prolongada y ampliada, este ya le contestó Machado, pero no escribió. Escribió sobre el campo de Castilla. ¿eh? Eso fue en 1912, poco antes de que muriera la esposa de Machado, semanas antes. Pero es la única vez que Ortega escribió sobre Machado. Es la única vez. Sin embargo, Machado escribió muchas veces sobre Ortega, sin citarle, 34, según he contado yo, y 26 citándolo. O sea que hubo un gran desnivel en la relación. Sí, sí, hay un desnivel que, Pedro, que se nota en toda la obra, ¿no? Tú, sobre todo, bueno, al principio se nota más, ¿no? Quizá una de las razones, que además tú después lo argumentas, es que Ortega, de alguna manera, tenía unos amplificadores enormes, ¿no? No dejaba de ser hijo de un periodista, ¿no? En fin, ya él tenía unas cajas de resonancia tremendas que el Machado no podía tener, ¿no? Y de alguna manera Machado está ahí como un poco, al principio sobre todo, como un estado de subordinación, parece, ¿no? Como Sí, es de cierto, es complejo, cierto. ¿no? Con respecto a Ortega, parece, ¿no? Sí, es cierto. Es que Ortega era un hombre muy poderoso Claro, a nivel mediático, porque su exacto. padre era director del periódico más importante de España en aquel momento, como era El País.
más o Sí, menos, y sí, sí, sí. director del suplemento literario de ese periódico, que sería como ahora Babelia, más o menos. Bueno, claro, Imagínate. claro, claro. Entonces, él tenía ahí toda la mano. Decía que era mi casa solariega, el Imparcial, que era el periódico liberal más importante de España. Él decía que era su casa solariega, o sea que él podía disponer lo que quería ahí, más o menos. Entonces, aparte de eso, luego Machado pues fundó revistas como España, Revista Ujú. de Occidente, creó el periódico El Sol y otros muchos. Y él tenía un gran poder mediático desde muy joven, Sí, sí. incluso sin haber publicado libros, solo artículos. Porque casualmente Ortega empezó a publicar artículos con su nombre, porque antes publicó muchos con seudónimos, Ujú. en el Imparcial, justo cuando su padre dejó de ser director del periódico y del suplemento, en 1906. Entonces parece que el hijo sustituyó al padre, ¿eh? De tal forma que llegó a solapar el nombre del padre. Y ahora decir Ortega no es decir Ortega Munilla, que era el nombre del padre, sino Ortega y Gasset. Ya todo el Claro, mundo se ha claro. olvidado del padre, pero el padre era un escritor muy reconocido y famoso, también era novelista, era un hombre muy prestigioso en su momento, pues ha quedado totalmente solapado y olvidado y ya nadie lo asocia con el apellido Sí, Ortega. sí, efectivamente, sí, sí. Bueno, y después incluso creo que no sé si su hijo, porque es Ortega Spotorno, también ha tenido cierto, en fin, un recorrido interesante también en la prensa española, pero ya más recientemente, ¿no? Incluso hay una fundación Exactamente. Ortega, en fin, que ya como que viene una saga familiar tremenda, ¿no? Sí, sí, no, es que su hijo fundó Prisa y fundó El Claro, País claro. y Alianza Editorial, Sí, Ortega sí. Sopo. Sí, aparte de la familia, los abuelos de Ortega y Gasset eran periodistas. Su Ujú. abuelo, el padre de su madre, fundó el Imparcial. El Y el imparcial. padre de su padre también era periodista, había sido periodista. Así que, bueno, era una tradición familiar ser escritores. Y el hermano Eduardo, el hermano de Ortega y Gasset, Ujú. también fue escritor y como era tradición en la familia. Claro, claro, claro. Sí, pero sin embargo, como comentábamos al principio, Pedro, no parecen tener una relación demasiado fluida. Pues de hecho tú, y la verdad que te felicito por la labor que has hecho de recopilación, una labor tremenda y yo creo que muy rigurosa, ¿no? Solo hay 15 cartas entre ellos, ¿no? De correspondencia entre Ortega y Machado, creo que hay 15, ¿no? Eso es lo que tú tienes Exactamente, sí, localizadas, son por lo 15. menos, ¿no? Y no creo que hubiera más porque Ortega lo Sí, guardaba todo. claro, claro. Ortega era muy cuidadoso en eso. Y además, yo creo que todo el mundo que recibía cartas de Machado las guardó. Se han conservado muchas cartas. Sin embargo, Machado no conservaba ninguna carta de nadie. Después de leerlas, Curioso, debe de ser que las destruía. claro. Es increíble, ¿eh? Es increíble y asombroso. No conservó cartas de nadie, solo las cartas de Pilar de Valderrama. Y estas, parece que su hermano Manuel se las entregó a ella misma, que se las reclamó cuando acabó la guerra, y ella las destruyó, porque había pruebas de la relación que había entre ambos. Bueno, el caso es que sabemos sobre la relación entre Machado y Ortega a través de las cartas que Ortega conservó de él. Y son interesantísimas porque aportan mucha información. Ujú. A través de ellas se sabe no solo lo que dice Machado, sino lo que Ortega le había dicho a él, también por los Claro, comentarios que hace. No, no, efectivamente. es un pozo sin fondo. Hay mucha información muy interesante. Y es una pena que Machado no conservara las cartas de Ortega porque también podrían ofrecer mucha información interesante. Sí, Pedro, Ortega, evidentemente, como comentabas, tenía una importantísima, digamos, repercusión, ¿no? En todo lo que él decía. De hecho, uno de los artículos de Ortega y Gasset, ¿no? El famoso ese de Alea Jacta es, ¿no? Es uno, siempre se ha publicado, se ha dicho que ha sido como uno de los, digamos, uno de los elementos que hizo nada más y nada menos que caer la propia monarquía y dar lugar a la proclamación de la República, ¿no?
Pero, sin embargo, Machado no tenía, ¿no?, esa caja de resonancia. Vamos a entrar, si quieres, en lo que es el pensamiento ya más de Ortega, ¿no? Que él, aquí en una de sus cartas, o yo no sé, se define él como él quería crear una especie de monarquía lealista, ¿no? Él era un monárquico lealista, pero que tampoco era muy monárquico, ¿no? Es decir, lo consideraba, vamos a poner, un mal menor. Y luego, por supuesto, partidario como una élite rectora y una revolución como desde arriba. Pero evidentemente nada que ver con lo que pensaba Machado, que en ese momento le escribe también una carta a Ortega hablando de la revolución, pero que yo creo que no había comprendido bien cuáles eran los términos en los que la revolución de Ortega se expresaba, ¿no? Sí, exactamente, sí. Mira, esto es sobre la Liga de Educación Política que fundó Ortega en 1913 y que luego explicó en su conferencia sobre vieja y nueva política en 1914. Vale, en esa conferencia y en esa liga pues, proponía pues la eliminación de los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, y crear un partido nuevo aglutinador, una especie de tendencia al partido único que ha tenido Ortega siempre. Y también proponía la revolución de las clases, de la minoría selecta, una revolución para renovar un poco España, y también para renovarla, porque estaba convencido de que los españoles estaban en un periodo de decaimiento total y absoluto. Entonces él quería una especie de revolución, pero desde arriba, originada por las clases altas, o por la minoría selecta, más bien. Sí, sí. Y claro, sí, Ortega, Machado, cuando leyó todo esto, el panfleto que le mandó, pues no lo entendió bien. Él creyó que era una revolución jacobina. No. Claro. Era una revolución desde arriba y de las clases altas, que es muy distinto, sin que interviniera el pueblo. Eso es lo que más o menos creo que quería decir. Sí, no, básicamente. De hecho, además Ortega lo expresa, ¿no? Corren por mis venas gotas de sangre jacobina, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Sin embargo, el pensamiento de Ortega da la impresión de que, lejos de ser jacobino, era una especie de reformismo ilustrado, ¿no? Es decir, como el famoso todo por el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? De la monarquía antigua, del absolutismo, precisamente de la Ilustración, ¿no? Cuando ya accede al poder, ¿no? Sí, son dos, concepciones absolutamente antagónicas, ¿no? Todo por el pueblo, pero sin el pueblo de Ortega, y el jacobinismo de Machado, ¿no? Ya. Bueno, es que Ortega tenía una visión aristocrática de la historia. Entonces creía que siempre habían gobernado o debían gobernar los mejores, la minoría selecta, porque Ortega, en la rebelión de las masas lo dice muy claro, creía que había dos clases de personas, unas superiores y otras inferiores. Esto ahora resulta casi concebible creerlo, pero él lo plantea así. Y entonces, claro, él pensaba que las clases superiores, o las personas superiores o selectas, egregias, debían dirigir la sociedad y las otras, las inferiores, obedecer, simplemente. Pero Machado esa teoría no la acepta para nada, la rechaza frontalmente. Entonces dice que la verdadera aristocracia está en el pueblo, dice Machado, y que no puede gobernar el mundo una casta. Es el pueblo el que tiene que gobernarse a sí mismo. Ahí hay un enfrentamiento dialéctico, pero sin que Machado se enfrenta claramente a las ideas de Ortega, pero sin citarle a él y sin referirse a él, o haciendo como que no se refiere a él, pero se sabe, está muy claro, ¿sabes? Sí. Sí, de hecho, esa tendencia en Ortega, Pedro, se da incluso también en la España invertebrada, porque ahí él, que en este caso no lo hace, digamos, referido a las personas, pero sí lo hace referido a las razas. De hecho, él entiende que uno de los factores que determinan, vamos a decir, el atraso, ¿no?, entre comillas, de España en esos momentos, lo remonta nada más y nada menos que a la época de los visigodos, ¿no? Es decir, de que los visigodos eran un pueblo germánico, pero que no eran lo suficientemente germánicos, o que habían ido degenerando con un pueblo ya germánico que había perdido esa raíz, esa fuerza germánica, y que eso fue una de las raíces de después lo que
Ortega entendía como el atraso secular español, ¿no? Es decir, una cosa bastante sorprendente dentro del pensamiento de que no vamos a, en fin, no vamos a quitarle el mérito que tiene, pues la verdad que es un personaje de una altura intelectual tremenda, pero no dejan de llamar la atención, sobre todo ahora, ¿no? Nos llama bastante la atención ese tipo de reflexiones, ¿no? Y más en un personaje como Ortega y Gasset. Sí, son ideas supremacistas, a fin Sí, de en el cuentas. fondo, sí. Y bueno, sobre la España invertebrada es cierto que José Antonio Primo de Rivera se inspiró en ese libro cuando fundó la Alianza, eh, la Falange Española. Y entonces, además, Ortega lo reconoció en su curso en 1948-49, aunque sin citar a José Antonio Primo de Rivera. Dijo de él que era un egregio joven que había muerto en situaciones dramáticas en la Guerra Civil. Pero está claro que se inspiraron en su filosofía, en su pensamiento, los falangistas, y bueno, y el mismo Ortega lo reconoció. O sea que eso es evidente, sí. Sí, hay unas contradicciones, ¿verdad? Porque efectivamente luego citas, ¿no? un manifiesto donde Ortega se suma junto a otros intelectuales, que creo que estaba también mi paisano Pere Caldós, Unamuno, en fin, toda una serie de personajes de aquella época donde se manifiestan su posición a favor de Francia y de Inglaterra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de 1915, la Primera Guerra Mundial, y Ortega, que teóricamente era un germanófilo convencido porque había estudiado en Alemania, fue discípulo de Krause, si no lo recuerdo mal, en fin. Sin embargo, aquí como que de alguna manera reniega, ¿no? de esa germanofilia, ¿no? No se sabe por qué, ¿no? Sí. Tuvo que ser para él un dilema esa. Sí, es verdad, Claro, yo claro. he reflexionado sobre eso y yo creo que al final firmó a favor de los aliados porque era la opinión mayoritaria de los intelectuales y él no se podía quedar al margen. Aparte, todavía era muy joven. Sí. Bueno, no sé si en aquel momento dirigía una revista, la revista España, que lo publicó, el manifiesto lo publicó en la revista España y luego se publicó en otros medios internacionales. Entonces yo creo que se vio un poco obligado a firmar como todos, que eran la Claro. inmensa mayoría, claro. Claro. Y él tendría el alma dividida, pero bueno, optó por la posición mayoritaria, que era la más cómoda. Y por otro lado también creo que él, él siempre simpatizó con Francia también, era francófilo. Sí. Él hablaba francés de niño y leía en francés. Hay grandes escritores franceses que admira mucho. Entonces, yo creo que tampoco, en aquel momento no En era aquel momento, seguramente tan germanófilo. En aquel momento. Sí. Después sí. Después sí. Más Sí, adelante. después viene fascinado de Alemania, ¿no? Viajes por Alemania, viene completamente fascinado, ¿no? Que es precisamente cuando empieza con lo de la España invertebrada y tal, ¿no? Que viene con esa idea de una Alemania, digamos, pujante, ¿no? Pero una cosa que me llama la atención y que sí que he hecho en falta ahora, Pedro, no sé si tú también coincides, era la existencia de una vanguardia, digamos, cultural muy fuerte en España, ¿no? Cómo marcaban los intelectuales, ¿no? O sea, había como una especie de intelectualidad tremendamente influyente en la política española. Sin embargo, hoy parece eso como que se ha perdido, ¿no? No hay esa pose. No sé si tú compartes la reflexión, pero yo no veo ese tipo de... ¿no? Sí, es verdad. Eran intelectuales con mucha fuerza, como Unamuno y Sí. otros, ¿no? O Pere Azaña. Caldós. Entonces sí, es que había menos, claro, ahora hay muchísimos, muy buenos también, pero claro, entonces había muy pocos, pero eran brillantes, eran muy buenos. Hubo una generación de intelectuales, de escritores y de pensadores muy interesantes. Y claro, pues es cierto que tenían gran influencia en aquella época. Ahora no tanto, pero bueno, es que los tiempos cambian. Oye, sí, hay una anécdota curiosa que tú cuentas aquí, Pedro, sobre ya la relación más directa entre Machado y Ortega, que es una confesión que le hace Machado a Ortega, que creo que era su profesor en ese momento, donde le dice que él Aristóteles no lo domina mucho y que lo suyo es más bien Kant, ¿no? Y entonces después en el examen que le tienen que hacer, que se lo hace, parece Ortega,
pues le pregunta efectivamente sobre Kant y no sobre Aristóteles. Hubo un pequeño intercambio, ¿no? de favores. Sí, eso es muy curioso y es también muy interesante. Bueno, es que, vamos a ver, Machado fue un estudiante pésimo, malísimo. Acabó el bachillerato con 25 años y casi a la fuerza, ¿eh? Pero Ortega lo acabó a los 14 años, a los 19 acabó la carrera de Filosofía y Letras y a los 21 se doctoró. Machado a los 25 acabó por fin el bachillerato, pero y con unas oposiciones se presentó para catedrático de francés. Simplemente con el procedimiento de aprobar unas oposiciones consiguió ser catedrático de francés y le mandaron a Soria. Pero claro, él quería sacarse la carrera de Filosofía y Letras y lo intentó cuando tenía 40 años. Joder, madre mía. Acabó la carrera con 44. Y casualmente le tuvo, cuando estaba en Baeza, es decir, que él no iba a las clases a la universidad, él estudió por libre y solamente se presentaba a exámenes. Bueno, aprobó la carrera en 1940, en el 19. Pero Ortega le tuvo que examinar porque era catedrático de metafísica en la Universidad Central. La Universidad Central. Y sí, claro, como se escribían, pues le dijo su punto débil, que era Aristóteles, y su punto fuerte, Kant. Entonces, cuando le tuvo que examinar Ortega, le dijo que hablara sobre Kant, porque era un examen oral. Y habló sobre Kant y le aprobó con un sobresaliente. Cosa rara, porque Machado casi siempre, todos los exámenes a los que se presentó, los sacó con un aprobado justo. Nunca sobresaliente. En este caso, Ortega le dio un sobresaliente. Vaya, y hablando sobre Kant, que no es nada fácil. A mí particularmente me parece bastante más difícil Kant que Aristóteles, pero bueno, es una... Sí, claro. Para mí, por lo menos. Vamos, todo eso de la crítica de la razón pura y tal, como que es bastante complicado, pero bueno, oye, para gustos los colores, ¿no? Sí, cierto, Bueno, cierto. Llega un momento, Pedro, que aquí hay un punto de inflexión, que además yo creo que lo marcas tú también en el libro, un poco como un punto de no retorno, donde que es digamos la entrada de la Segunda República y cómo se posicionan los dos respecto a la República, ¿no? Desde una incipiente amistad que podía haber sido una larga amistad, como decía una maravillosa, al principio de una maravillosa amistad, como decía el de Casablanca, pues como que se trunca porque Ortega, de alguna manera, no está conforme con los derroteros que estaba tomando la República con el famoso "no es esto", ¿no? Aquello que escribe, ¿no? Sin embargo, Machado se mantiene, digamos, fiel hasta el final, ¿no? Ahí hay digamos, ya el primer desencuentro fuerte entre los dos, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que el punto álgido de su relación fue en 1931, en febrero, en Segovia, cuando presentaron la asociación al servicio, la agrupación al servicio de la República. Fue el momento de máxima convivencia, ¿no?, a nivel filosófico. Sí. Pero lo que ocurre es que luego se proclamó la República en abril, 2 meses después, y Machado en septiembre ya empezó a discrepar y a rechazar la República. En aquel artículo, un aldabonazo, en el que decía no es esto, no es esto. Y Machado, en uno de sus cuadernos inéditos, ya critica eso sin nombrar a Ortega, perdón, sin citarlo por su nombre como hacía siempre, porque siempre que le criticaba nunca jamás le nombró, pero se ve claramente. Entonces ya estaba en desacuerdo con él, claro, porque Machado estuvo con la República hasta el final, pero Ortega ya empezó a cuestionarla en ese artículo en septiembre y luego definitivamente se apartó de la República en diciembre de aquel mismo año, del 31, en su conferencia sobre la República, sobre el fin de la República, ya que cuestionaba. Sí, sin embargo, Machado Machado, que teóricamente era un hombre apocado, ¿no? Por lo menos uno tiene esa impresión. A mí me ha sorprendido
la semblanza que haces de Antonio Machado, porque yo lo tenía como un hombre apocado, más bien débil de carácter. Sin embargo, parece que no era así. Realmente era un hombre incluso con un estoicismo, ¿no?, bastante notable, ¿no? Sin embargo, Ortega es el primero que parecía, pues, digamos, de un carácter más fuerte, un hombre, no sé, como más seguro, ¿no?, de sí mismo. Sin embargo, huye en cuanto se declara, empieza la guerra. Uno coge las maletas y el otro, pues, se mantiene firme ahí y se queda, ¿no? Es curioso también por lo menos a mí me ha roto buena parte del arquetipo que yo tenía, tanto de Machado como de Ortega, ¿no? Bueno, sí. En realidad, Machado no tenía un carácter fuerte. Bueno, claro, evidentemente era un hombre coherente y muy estoico y Sí, sí. tenía una gran bondad. Pero en realidad tenía una tendencia, Machado, a dar la razón a todo el mundo, a decirle lo que quería oír. Sí, sí, sí. Jamás tuvo una polémica con nadie, una discusión, una bronca, jamás, porque le daba la razón a todo el mundo. A Claro, todo el mundo le claro. decía lo que quería oír. Entonces todo el mundo se llevaba bien con él, todo el mundo le quería muchísimo. Eso yo creo que en cierto modo era por su bondad, por su empatía, porque tenía una tendencia a ponerse en el lugar del otro y lo comprendía inmediatamente. No sé si era debilidad o era empatía, pero desde luego era un hombre que jamás se enfrentó con nadie. Y la única vez que se enfrentó prácticamente fue con Ortega y fue por escrito y fue sin nombrar a Ortega. Sí, Y sí, sí. además de forma muy respetuosa, porque nunca es un ataque personal. Siempre cuestiona las ideas, pero sin atacar personalmente a Ortega. Y bueno, respecto al... Él sí fue pues, fiel a la República hasta el final, porque además coincidía que la República era lo que él había querido y la defendió hasta el final. Pero Ortega, la verdad es que tuvo que irse, porque si no se hubiera ido, yo no creo que hubiera sobrevivido. Ya sabemos lo que le pasó a Lorca cuando fue a Granada. No hizo nada el pobre y se lo cargaron. Entonces yo creo que a Ortega hubiera tenido muchas dificultades. Seguramente que las milicias se lo habrían cargado. No lo sé, es una suposición, pero yo creo que es que no tenía más remedio que marcharse, porque él estaba muy señalado, ya había sido muy marcado por la izquierda, le tenía controlado, sabía su ideología. Entonces, si él no se va y le ayudó a salir su propio hermano, que trabajaba para la República, que era gobernador o fiscal general de la República en aquel momento. Entonces, yo creo que posiblemente no hubiera sobrevivido a los 3 años de guerra allí, al no ser que luego se lo hubieran llevado a Valencia, como se llevaron a los demás, a los otros intelectuales. Pero no sé, quizá antes de eso las milicias se lo hubieran cargado, no lo sé. Sí, es verdad que lo que dices, Pedro, que me parece que atinas completamente en la percepción de Machado, ¿no?, de un hombre bueno. Al final, yo creo que lo que era un hombre fundamentalmente bueno, empático, ¿no? Sí, se demuestra incluso hasta en su poesía, ¿no? Se ve en su poesía que él es un hombre, en fin, casi desnudo, como los hijos de la mar, ¿no? Él se marcha, es decir, en silencio. Es un tipo peculiar, ¿no? Que además tú hablas de que él en su juventud, ¿no?, era como un poeta pobre, bohemio, es decir, un hombre que tampoco aspiraba a grandes, ni tampoco quiere premios, ¿no? De hecho, rechaza algunas, ¿no?, de estas distinciones que le dan, ¿no? Es decir, era un hombre que no estaba en esas coordenadas, ¿verdad? Era un hombre empático, tranquilo y que se dedicaba a su arte y a su poesía y poco más, ¿no? Sí, era un hombre muy humilde, muy Ajá. sencillo, Sencillo, no sí. le gustaba el lujo, y un hombre que se sentía del pueblo, que escribía poesía para el pueblo, pero no era poesía social, No, no, ¿eh? no. Era un poeta del pueblo, se sentía del pueblo, aunque en el fondo tenía mucho de aristócrata. Rubén Darío dijo que parecía un lord descuidado. Tenía el encanto y la clase de personas educadas de manera refinada, aunque él iba de cualquier forma, prácticamente con harapos no, pero bueno, la ropa muy descuidado y manchado de ceniza y todo Sí, eso. de hecho, Pedro, perdona que te Pero bueno, interrumpa, consigue un empleo en París y sin embargo lo despiden
consigue un empleo mediante un amigo y lo despiden precisamente por ir mal vestido. El propio amigo pues lo manda a llamar, le dice, oye, que no puedes venir así vestido. En la embajada de Nicaragua. De Guatemala. De Guatemala, De exactamente, Guatemala. sí, sí. Curioso. Bueno, eso no se sabe. Le dicen que le tomó manía, y que al final lo despidió, pero en realidad aquel trabajo debió de ser nada. Estuvo una semana o dos y poca Y- cosa. ajá. Parece ser que Ricardo Calvo, que era su amigo, era un actor de la época muy famoso, según Ricardo Calvo le pagó los gastos de su estancia en París aquel año. ¿Sabes? Porque es que, claro, no tenía otros medios de subsistencia. Claro, pero hemos señalado un poco las diferencias. Bueno, ¿qué diferencias hay en el arte, ¿no? Ya en el arte puramente artístico de Ortega y de Machado, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que tú ves, ¿no? A la hora de entender también la obra artística, ¿no? Bueno, pues básicamente, bueno, Ortega era buen escritor, Sí, dominaba la metáfora y todo esto, era un buen escritor, era brillante. Y demasiado Machado cursi, le ¿no? admiraba y Quizá le respetaba. ¿Perdón? demasiado cursi, ¿no? Quizá era más muy grandilocuente, ¿no? Sí, sí, se le ha acusado de Se le ser ha un poco acusado. cursi. Sí, bueno, y el mismo Machado una vez acusó en una carta a Pilar de Valderrama, dijo de él que era un pedante y un cursi. Y esto lo dijo en 1929, o sea que ya habían pasado años. Ellos se conocían desde 1904. Ujú. Entonces, sí, bueno, Ortega siempre tuvo ese problema, era un poco afectado, pero él mismo lo reconocía en sus cartas y decía, bueno, cuando ya supere mi pedantería, mi cursilería, bromeaba sobre eso y todo. Entonces, bueno, como escritor estaban bien ambos. Ahora, el problema lo que les distanciaba era la ideología. Claro, claro. Ortega creía en la teoría del hombre masa, es decir, que hay hombres superiores y hombres inferiores. El hombre superior o egregio de la minoría excelente, es muy diferente, es el que debe gobernar, según Ortega, al hombre masa, que es el Claro. hombre inferior. Vale, Machado eso lo rechaza de plano. Niega que exista el hombre masa. Y eso lo combatió, pero visceralmente. Entonces no hay duda de que se refería a él cuando escribía sobre eso. Y además con muchos argumentos. Lo dice muy claro. Él rechaza de plano la teoría del hombre masa, que Ortega mantuvo hasta el final. Hasta el final. Y es la base sustancial de convivir, de rebelión de las masas, que Sí, yo sí. he estudiado en mi libro Convivir con el enemigo. Sí, no, curioso porque además es verdad que efectivamente eso es muy aristotélico, ya que Machado tenía esa fobia por Aristóteles, esa concepción de unos mandan y otros obedecen es precisamente aristotélica, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, todo viene un poco ligado, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, sí tenían algunas coincidencias, ¿verdad? Coincidían pues en el amor a España, por ejemplo, el concepto de patria, ¿no? El amor a España. El problema de Cataluña, que lo veían de una manera prácticamente similar, ¿no? Hay ciertas coincidencias también interesantes entre los dos, ¿no? Sí, sí, las he analizado en el libro, una a una. Y otras, por ejemplo, su aversión al deporte. Al deporte. En eso coincidían también con Unamuno. Y bueno, parece que era una pose rechazar el deporte como si fuera algo vulgar, Sí, sí, sí. cuando en realidad yo creo que el deporte es algo muy delicado y muy civilizado, porque tiene unas reglas que no, y además unas reglas de respeto entre los deportistas de las cuales Claro, claro. el resto de la sociedad tiene que aprender. Y Sí, sí. otra de las cosas que también les unía era su rechazo a formar parte de la Academia de la Lengua. Ortega no quiso ser académico cuando se lo propusieron. Y Machado, que fue elegido en 1927, no leyó nunca su discurso de Ujú. ingreso y jamás pisó la Alta Casa. Y desde 1927 hasta 1936, en que empezó la guerra y se tuvo que marchar a Valencia, pasaron 9 años. Claro. 9 años sin... Bueno, escribió el discurso porque Pilar de Valderrama se lo sugirió,
y pretendía que ingresara finalmente, pero lo fue dejando y al final conocemos su discurso que quedó inédito y es muy interesante, pero él no lo llegó a leer allí y entonces esa es una de las cosas curiosas en las que coinciden. Sí, luego también que además era muy propio de la época también, ¿no? El anticlericalismo, ¿no? Es decir, los dos también son, bueno, pues son bastante anticlericales, como Pere Caldós, por ejemplo, ¿no? Que tenía, o sea, es decir, era muy propio precisamente de finales del 19, principios del 20, esas posiciones tan beligerantes, ¿no? Con la Iglesia. Ahí es otra de las coincidencias que se pueden dar entre los dos, ¿no? Sí, exacto. Y es muy interesante porque Ortega, para ser un filósofo y un pensador conservador, es muy Sí, interesante y muy correcto. curioso que fuera ateo, Sí, sí, sí. claramente ateo, y no lo negó nunca. Y ese fue el motivo por el que cuando regresó a España en 1945, el franquismo institucional le hizo el vacío. ¿eh? Entonces, sí, claro, además cuando se casó Ortega, su mujer se casó por la iglesia y él por lo civil, en una ceremonia mixta. Aunque previamente, antes de Curioso. casarse, tuvo que firmar que autorizaba que sus hijos se educarían por la iglesia, Bueno, tendrían una educación católica. católica. Machado era tan anticlerical como Ortega, pero no se sabe, y también se supone que no era creyente en el sentido convencional. Sin embargo, Machado se casó por la iglesia con Leonor y fue a misa con ella, y lo dice en algún poema. Pero yo creo que era por motivos sentimentales. No era propiamente. Él no creía en una religión en el sentido fariseo de la palabra. Creía en Dios de alguna forma vaga, pero hay veces que demuestra claramente que no creía que existía el más allá. Pero bueno, juega con la idea de Dios en sus versos, porque eso le da un poco de fuerza o de encanto a la poesía, pero no, en realidad no creo que fuera creyente en el sentido convencional. Sí, sí. Pero Ortega y Gasset se mantuvo fiel a su ateísmo hasta el final, aunque cuando ya quedó, cuando moría, su esposa llamó cura para que le diera la extrema unción y todo eso, y lo enterraron por la iglesia, algo que escandalizó mucho a algunas intelectuales de la época. Sí, eso es como se suele decir que nadie se acuerda de Dios hasta que el avión empieza a caerse, ¿no? Cuando el avión empieza a caerse todo el mundo se acuerda, parece como que por si acaso, ¿no? Pedro, hay Pero una... él no creía, él murió sin creer. Sí, Y lo dice su hijo, José Ortega Espotorno, lo el dice, Potorno. mi padre murió siendo ateo, no llegó a creer, aunque se dio a la idea de que se había convertido en el último momento, y eso es lo que publicó la prensa franquista, que era falso, totalmente. Yo creo que cuando él regresó, le hicieron el vacío y fue muy humillado y muy rechazado y tuvo le crearon crisis personales muy fuertes, pero no es porque él fuera antifranquista ni nada de eso. Era porque no era creyente. Y en aquella España supercatólica no podían soportar a un ateo. Y Claro. más si había apoyado a la República en algún momento Sí, sí, dado, sí. ¿sabes? Claro, claro. Entonces ese es uno de los problemas que tuvo, que le crearon ciertos problemas psicológicos, pero él quiso, de alguna forma, legitimar el régimen. Por eso regresó. Incluso intentó reunirse con Franco. Lo que pasa es que Franco no quiso recibirle. Eh, Curioso, y curioso. bueno, él nunca cambió de sus ideas. Un Estado autocrático es lo que proponía siempre en todos sus libros y en todas sus conferencias. Un Estado autocrático de un partido único, que es lo que había entonces. Evidentemente que no le gustaban algunas cosas, pero si no le hubiera gustado realmente el régimen, no habría regresado, se habría quedado en el exilio para escribir con toda libertad, yo creo. Y Pedro, ahí, yo no sé si te acuerdas, seguro que te acuerdas, que había antiguamente una serie que se llamaba Hombre Rico y Hombre Pobre. Yo no sé si te acuerdas, que fue muy famosa Ah, sí, en los años sí, sí, 80, claro. y estaba aquel Falconetti y todos aquellos, ¿no? Esto parece, de alguna manera, Hombre Rico y Hombre Pobre, parece la historia de Ortega y de Machado, ¿no? Es decir, los orígenes de los dos
de alguna manera marcan completamente su visión de las cosas, ¿no? Su visión del arte, su visión de la vida, su visión de la política. Esta cuestión del origen social está absolutamente presente en las dos figuras, ¿no? que contrapones aquí en este maravilloso ensayo. Gracias. Pues sí, es verdad, ese es un tema apasionante. La verdad es que Machado era el señorito pobre, él mismo lo dijo, que era un señorito pobre, porque él reconocía que tenía una ascendencia de clase media casi alta, o que era clase media venida menos ya, ¿no? Pero en realidad eran pobres, porque no tenían ya ningún... no era como Ortega, que pertenecía a una familia de la clase alta madrileña. Y sí, él era el señorito rico, Ortega. Lo que ocurre es que es muy curioso, pero Ortega tenía una mentalidad del señorito pobre que quiere ser rico. Entonces, se preocupaba mucho por el tema económico. Cuando estuvo en Alemania estudiando, entre 1905 y 1907, las cartas que le escribía a sus padres no paraba de decirles que por favor no le mandaran tanto dinero, que él quería ganarse, pagar los gastos con traducciones y con colaboraciones en revistas y periódicos y todo eso, y se preocupaba mucho de la economía. Su madre consiguió, me parece, la autorización para montar un estanco o algo así, y él le escribió una carta muy detallada contándole lo que tenía que hacer para vender los productos del estanco. O sea, que tenía una especie de mentalidad de tendero, o de pequeño burgués, de hombre pobre que quiere ser rico, cuando en realidad lo tenía todo y él podía vivir muy bien, sin problemas, y sin preocuparse tanto por lo que costaba su residencia en Alemania. Y sin embargo, Machado era todo lo contrario. Machado no dobló el lomo, no trabajó hasta los 32 años. Curioso, no dio golpe, no movió un dedo. no movió una mano, un dedo para trabajar. Hasta los 32 años en que por fin aprobó unas oposiciones y lo mandaron a Soria. Pero anteriormente vivió de su abuelo, el Machado Núñez es el que mantenía toda la familia, porque su padre murió cuando tenía 46 años. Y por cierto, el padre de Machado tampoco tenía ingresos nunca, siempre dependió del abuelo, que era catedrático en la Universidad Central de Ciencias. Y el abuelo los mantenía a todos. Pero cuando murió el abuelo, vivieron de la pensión de la abuela paterna, Cipriana. Y cuando murió la abuela, yo no sé ya de qué podían vivir en esa casa, porque no tenían ingresos. Era una situación patética. Pues yo creo que aún así vivió Machado 7 años sin trabajar, después de morir, 3 años, desde que murió la abuela en 1904. ¿Sabes? Sí, murió, bueno, no sé exactamente cuántos, pero creo que fueron 7, los años que estuvo viviendo de los hermanos. Curioso. Que él era el segundo mayor, o sea, que eran más pequeños que él. Supongo que alguno de ellos trabajaba, o el que se fue a Guatemala mandaba dinero, que trabajó en Guatemala de peón, mandaría dinero, supongo. Pero es increíble que no trabajó, y ni siquiera estudiaba tampoco. Ni siquiera estudiaba. Era un Al final nini. se aprobó las oposiciones y se marchó de profesor a Soria, pero su primer trabajo fue en Soria con 32 años. Y por cierto, no sé si llevaba un mes o dos trabajando cuando escribió esos versos de mi trabajo acudo con mi dinero pago. Pues sí. Es curioso, porque es que no había trabajado hasta entonces. Sí, claro, el mes anterior había pagado sus gastos, pero 2 meses antes no. Desde 2 meses antes hasta que nació, todos los gastos que tuvo, los cigarrillos que fumaba, los cafés que tomaba, los libros que compraba, la ropa que vestía, por más humilde que fuera, se la compraba alguien, la pagaba alguien, su familia, pero una familia muy empobrecida. Entonces se comportó como una especie de hidalgo del siglo de oro, para el cual trabajar era algo muy humillante, porque no se molestó en buscar un trabajo cualquiera, ni siquiera artículos, porque su hermano Manuel escribía artículos y se buscó la vida como pudo, ¿sabes? Traduciendo, escribiendo, tal y cual. Pero esto a Machado le costó mucho. Una pregunta, un inciso.
¿Cuál era la relación? No sé si tienes constancia, ¿no? de profunda, de cuál era la relación entre los dos hermanos, vamos a decir, más conocidos, Manuel y Antonio. ¿Qué relación tenían ellos dos? ¿Cómo fue evolucionando? Si es Era que... muy buena relación. Buena. Eran grandes amigos. Se querían muchísimo. Ajá. Y se respetaron siempre. No hubo nunca ni envidias ni nada. Al contrario, se querían muchísimo. Eh, con José también tuvo bastante trato Antonio al final de su vida. Y José, en el libro de memorias que escribió, cuenta la relación entre los dos hermanos, entre Manuel y Antonio, y dijo que no podían vivir el uno sin el otro. Y el mismo Machado dijo en una entrevista que uno de los mayores dramas de la guerra civil es tener que estar separado de su hermano, ¿sabes? Y, por supuesto, jamás le censuró, le criticó por el hecho de que apoyara a Franco. O sea, el afecto Estaba por fraterno encima, ¿no? era ya superior a la circunstancia política. Vamos ya a ir concluyendo, Pedro. Hay dos capítulos bueno, dos reflexiones que haces en el libro, ¿no? Que son las zonas oscuras, ¿no? Las zonas oscuras de Ortega y las zonas oscuras de Machado. ¿Cuáles serían esas zonas oscuras, ¿no? De los dos personajes, de las dos figuras? Sí, vale, pues mira, Ortega, sus zonas oscuras son tres, básicamente. Primera, su rechazo de la democracia. Ortega rechaza la democracia de plano y numerosas veces en su obra. No cree en la democracia, ni en el liberalismo democrático. Eso es una zona muy oscura de él. Porque además no todo el mundo lo acepta ni lo entiende todavía, y está clarísimo. Si tú lees los textos de Machado, está proponiendo siempre un Estado autocrático con partido único, y eso solo puede ser una dictadura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, su silencio respecto al golpe de Estado de Franco, la guerra civil, el franquismo y el fascismo español. Machado no pronunció ni una sola palabra sobre eso, ni a favor ni en contra, porque él estuvo siempre au-dessus de la mêlée, que le acusaron a veces de eso. Eso es un problema muy serio, porque un filósofo tiene que reflexionar sobre los dramas de la historia, sobre Tiene las que mojarse, circunstancias en sí, que sí. está inmerso él. Entonces, él no mencionó jamás en sus obras a Franco o a José Antonio Primo de Rivera. No los citó jamás, ni habló sobre ellos, ni escribió, ni a favor ni en contra. El fascismo no existe para él. Bueno, hizo una pequeña crítica sobre el fascismo italiano y más bien sobre Mussolini en los años 20. Bueno, también en la Revolución Francesa se hace una crítica, pero un poco por encima. Pero critica a Mussolini, en realidad, y Mussolini era un hombre masa. Desde su punto de vista, Mussolini era un hombre masa. Sí, sí. Y Ortega creía que los hombres masa no deben dirigir organizaciones, deben obedecer. Vale. La tercera parte, la tercera zona oscura de Ortega, es su silencio sobre Hitler y el nazismo. Exactamente lo mismo. Jamás nombra a Hitler o a los nazis. No habla de ellos ni a favor ni en contra. Jamás. Incluso en un artículo que escribió en 1935, cuando regresó a Alemania después de 23 años, y escribió un artículo sobre Alemania, que Hitler llevaba 2 años en el poder, no fue capaz de hablar de eso, se negó a hablar de eso. Escribió un artículo sobre Alemania sin hablar de Alemania prácticamente, lo cual es asombroso. Vale, esto es con Ortega. Y las zonas oscuras de Machado, pues tuvo varias. Por ejemplo, su aversión a Francia. Sentía una profunda aversión por Francia. Algo que yo he investigado muy profundamente, porque es curioso, a todo el mundo le sorprende. Bueno, pues esa es una de ellas. Otra, pues, por ejemplo, que hizo grandes elogios de Stalin y mostró su simpatía por la dictadura del proletariado, siendo él, pues, ni siquiera era socialista, que lo dijo en un mitin en Valencia durante la guerra, le dijo a la juventud socialista que él no creía en el marxismo, él no era marxista. Sin embargo, apoyó la dictadura del proletariado o la justificó y
y habló con mucha simpatía de Stalin, cuando todo el mundo sabía ya que era un tirano. Pero eso yo creo que es que él no lo sabía o, o dijo estas cosas porque pensaba que era lo que la gente quería oír en tiempos de guerra en la República. La gente, pues lo mejor que le podía decir era eso, que el comunismo era estupendo y que Stalin era un líder magnífico porque estaba ayudando a la República, era el único que le ayudaba. Bueno, otra de las zonas oscuras de Machado fueron las mentiras que dijo, mentiras de poca importancia, pero mentiras curiosas. Por ejemplo, dijo que había estado a Unamuno, le dijo que había estado 4 años en Francia, viviendo 4 años, cuando en realidad solo estuvo 1 año y 4 meses. Pero mintió varias veces sobre eso en otras ocasiones. Y otra mentira fue que en 1915 dijo que había pasado por la universidad, es decir, que había hecho una carrera, cuando era mentira, no había ido a la universidad todavía. Y de hecho nunca fue, porque él, a partir de 1915, empezó a estudiar la carrera de Filosofía y Letras y la acabó en 1919, pero sin asistir a clases, sin asistir a la universidad, cuando le examinó por fin Ortega y Gasset. O sea que él dijo que había ido a la universidad, pero no era cierto, ahí mintió, no sabemos por qué. Es una pequeña mentira, no tiene mucha importancia. Bueno, también dijo otras cosas sobre la mujer que pueden resultar un poquito, no machistas, pero sí un poco desdeñosas. La mujer de entonces no era partidario de conceder el sufragio a la mujer. Él, entonces, cuando incluso parece que estaba de acuerdo con esa idea cuando ya se había aprobado la ley del derecho al Sufragio voto universal. en la República. Pues Pedro, se nos ha agotado el tiempo, ya ves que en televisión el tiempo vuela. Ha sido un verdadero placer tenerte en Prólogos. Esperamos tenerte otra vez porque creo que tienes preparado un libro que va a hablar, aunque sea de manera tangencial, de Canarias, con lo cual seguramente pues ya lo trataremos en este programa y esperamos contar contigo, evidentemente. Pues será un placer y muchísimas gracias por invitarme en tu programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues vamos despidiendo ya este programa de hoy, vamos despidiendo nuestro prólogo de hoy. Voy a citar a Juan de Mairena, que lo toma en este libro de Pedro Menchén, toma una cita de Epicuro, ¿no? Y Juan de Mairena, de Antonio Machado, dice, hablando sobre la muerte, que dice Epicuro que la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Pues en Prólogo vamos a tratar de seguir viviendo para seguir siendo y esperamos que ustedes nos sigan viendo la semana que viene en Gran Canaria Televisión y les emplazamos a que sigan viendo y compartiendo la programación de nuestro canal. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.